también, ¿no? Bueno, al auditorio del programa como sí, tal. Sí. Y también está vía holograma Germán Saday. Germán, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Hola, Eliseo. Hola a todos nuestros amigos radioescuchas. Muy buena tarde. Pues hoy es un día particular porque hoy vamos a estar hablando de algo que es bastante importante para todos los mexicanos, que es la Constitución, porque el domingo cumple 100 años. Si usted se preguntara por qué el lunes no va a ir a trabajar o no va a ir a la escuela, pues es justamente gracias a que hace 100 años tuvieron a bien hacer lo que hoy conocemos como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Así es. A ver, Alicia, cuéntanos, por principio de cuentas y lo más básico, ¿qué es la Constitución? La Constitución Política, como su nombre lo indica, es el libro mediante el cual se constituye nuestro país. Es el pacto federal, es, vaya, de donde emanan el resto de las leyes que rigen en nuestro país, donde viene estipulado paso por paso cómo se dividen los poderes y, en este caso, algo que tiene nuestra Constitución, que tuvo en 1917 y que fue punta de lanza a nivel mundial, el establecer ya desde el propio pacto como tal el respeto a los derechos humanos, pero iba más allá, a la garantía del respeto a los derechos humanos. Una cuestión que desapareció por ahí en el 2011, que es un tema que vamos a estar discutiendo, es un tema bastante interesante, y más, sobre todo sabiendo que lo vamos a estar discutiendo con el buen Germán, que es un constitucionalista, abogado constitucionalista. Va a ser un tema bastante interesante. Entonces, la Constitución como tal viene a ser eso, viene a ser un pacto del ciudadano para instituir su gobierno, para ver la forma en cómo construirá este gobierno y cómo se regirá, ¿no? Sí, es correcto, Germán. Así es. No, comparto la visión del buen amigo Eliseo. La Constitución, como su nombre lo indica, constituye propiamente las instituciones de nuestra nación, así como aporta las bases generales que las leyes reglamentarias fundamentan nuestro horizonte legal. Hay que hacer mención que doctrinalmente la Constitución para su estudio y análisis está dividida en dos grandes partes. Una es la parte dogmática, y hay que entender por dogmático como aquella verdad que no puede ponerse a duda, y esto va a estar integrada principal y fundamentalmente por los derechos humanos y garantías constitucionales que tiene todo individuo frente al orden de gobierno. Dentro de la segunda gran parte, la vamos a denominar parte orgánica, porque organiza todas las instituciones del gobierno. Como bien decía Eliseo, va a constituir los poderes constituidos, así se le llama, llámese poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. Así también da las bases para que se constituyan los estados, los municipios y todas las instituciones de gobierno. Es importante también, a manera de preámbulo, indicar que la Constitución del 5 de febrero de 1917 es la primera a nivel mundial que garantiza los derechos sociales. Aún todavía no se tenían considerados como derechos humanos, pero va a ser la primera constitución emanada de un conflicto armado, de la Revolución Mexicana, que va a garantizar estos derechos sociales que vamos a platicarlos con más detalle a lo largo del programa, pero que son la punta de lanza de nuestro sistema jurídico y que en su momento histórico fueron fundamentales por tratarse garantizados en la Constitución. Me refiero rápidamente a ellos como el derecho al trabajo enmarcado en el 123, el derecho de petición, el derecho de asociación, que también estriba con organización de sindicatos, etcétera, etcétera. Y también es un tema que nos va a dar bastante a hablar durante este programa. Así es, se puede hablar durante horas acerca de la forma en cómo se erigió nuestra Constitución, la Constitución de 1917, en cuanto a los temas netamente sociales, en los cuales garantizaba ya al ciudadano la educación, garantizaba ya al ciudadano el acceso a la tierra, porque vaya, ya desde la Constitución de 1917 ya se venía estipulando precisamente toda esta cuestión de la reforma agraria
que no era otra cosa más que plasmar los ideales zapatistas en la Constitución política, y además el derecho de los trabajadores. Por ello es que era punta de lanza en materia de derechos sociales a nivel mundial nuestra Constitución. Recordarle a quienes nos están escuchando que precisamente la Constitución se erige el 5 de febrero de 1917 durante el gobierno de Venustiano Carranza, y que por esa cuestión, acotar que esta Constitución deroga a la de 1857, pero además por esa cuestión se instituye en la Ley Federal del Trabajo en su artículo 74, que será el primer lunes de cada febrero, día de descanso obligatorio. Por ello es que precisamente tenemos puente. Día de asueto. Día de asueto. De la Constitución. Así es. Ahora, ¿por qué es tan importante tener una constitución? Cada país tiene una constitución, cada país tiene de llamar, por simplificarlo de una forma, este manual de cómo debe de ir un país, de cómo debe conformarse y cuáles son los derechos y las obligaciones de todos. No necesariamente, Te voy a poner dos ejemplos prácticos. Es importantísimo que un Estado tenga una carta fundamental. Para eso hay que basarnos en la tradición histórica de las constituciones, que tiene origen con la primer carta magna denominada Carta de Juan Sin Tierra. Esta fue constituida en 1216, Sí. 1216, en la cual los señores feudales de Inglaterra por fin plasman los derechos y obligaciones de los ciudadanos y también del Estado. Entonces, pues la mayoría de las repúblicas o democracias, incluso dictaduras, tienen una constitución que fundamenta estos deberes y obligaciones. Pero en el ejemplo práctico vamos a encontrar dos países que no tienen propiamente una constitución escrita. Volvemos al caso del Reino Unido, de la Gran Bretaña, conocido coloquialmente como Inglaterra, y el Estado de Israel. Estas dos naciones no tienen una constitución escrita y en la práctica vemos que están muy bien organizados. También hay que pasar por alto que doctrinalmente existen dos tipos de constitución, una escrita y una no escrita. Fundamentalmente nuestro código político, así me refiero a la Constitución, porque instituye las reglas políticas de nuestra nación, vamos a encontrar una constitución escrita y otra no escrita, según Ferdinand Lassalle. ¿En qué consiste esto? Pues que la Constitución mexicana es hermosísima. Escritamente, pues es de las más hermosas del mundo. Sin embargo, la Constitución no escrita nos va a referir a las prácticas de los ciudadanos del Estado, y vemos que tristemente desde 1917 esta Constitución no ha sido aplicada completamente o como debería ser. Tenemos más de 300 reformas constitucionales desde el 17. Entonces eso da que pensar y reflexionar sobre si es aplicable o no la propia Constitución. Pienso que una de las maneras en las cuales deberíamos ese es mi particular sentir, una de las maneras con las cuales deberíamos de recordar los primeros 100 años de esta Constitución sería precisamente jubilándola. Hay muchos derechos adquiridos, vienen ya los derechos humanos de tercera, cuarta, quinta generación, que ya no están plasmados en la Constitución. Ya no podemos ver el derecho como como algo inmutable, es algo cambiante, que se va adecuando conforme los tiempos. Lo que antes era legal, ahora ya no lo es. Lo que antes era ilegal, ahora lo es. En virtud de esas situaciones, una Constitución tan reformada como la nuestra, ya lo mencionaba Germán, son más de 300 modificaciones, más de 300 parches, que esa es la verdad, más de 300 parches jurídicos que son los que contiene nuestra Constitución. Crear una nueva sería, un reto bastante difícil, porque a partir de la nueva Constitución se tendrían que legislar también el resto de las leyes que dimanan directamente de ella, y de alguna manera también las constituciones de cada estado. Pero aún así sí es necesario
eso considero, es necesario una nueva constitución en nuestro país. Ya nos hemos quedado rezagados, en materia de los derechos humanos. La Constitución política mexicana fue punta de lanza en su momento, ahora ya no lo es. Ya debe de existir un nuevo proyecto de constitución y creo que lo que están haciendo en Ciudad de México va a ser también un ejemplo que pudiera servir de ejemplo para lo que vendría a ser un nuevo proyecto, un nuevo constituyente, vaya. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa. Al regresar quisiera que nos contaran cuáles fueron estos artículos o estas leyes en donde se tocaban los derechos civiles y que fueron ejemplo para muchas otras o para muchos otros países, para retomarlas quizá o para contemplarlas de alguna forma e incluirlas en sus propias legislaciones. Así que quisiera que nos platicaran un poquito sobre eso y por qué es tan importante tener estos derechos civiles o derechos humanos que contempla la Constitución y que a veces no todos les aplican, ¿no? ¿Y qué pasa también con eso? Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos. Antes los invitamos a que se comuniquen con nosotros y que nos compartan sus dudas sobre la Constitución. Hoy estamos aprendiendo mucho sobre esta Carta Magna, sobre este libro que de repente tenemos en la primaria, en la secundaria y que tiene muchos artículos y que no sabemos a qué se refieren o para qué son, o nada más nos enseñan el 1, el 2, el 3 y el 127, el 123. 123, que es el trabajo. El del trabajo. Sí, que nada más nos enseñan esos y las otras más se pasan por alto. Deberíamos de conocer el resto de los artículos, sí, claro, porque muchísimos artículos son de importancia. Había un artículo que citaba Andrés Manuel López Obrador en el 2006, que era el artículo 39, pero vaya, pausa. Ya vamos a continuar después de la pausa. No blasfemen, chicos, no es un libro, es la Constitución. No, por eso te digo que en la primaria lo vemos como un libro más, ¿no? Que nos lo echan ahí a la mochila y no sabemos la importancia que tiene la Constitución. Y ahora ya ni eso, quitaron cívica de las clases. No, pues ¿para qué? Ya no quieren una sociedad pensante. A ver, dinos los teléfonos, Eliseo, para que la gente se comunique. 92 5 60 19 y 01 800 633 8100. Va de nuevo. 92 5 60 19 para quienes nos escuchan en Ocotlán, Jamay y Poncitlán. No, Jamay y Ocotlán, nada más. Sí, no. Y del resto del país, inclusive desde otras latitudes, el 01 800 633 8100. Completamente gratis. Ahí pagamos nosotros la llamada, nada más para que vean cómo somos bien espléndidos acá. Y en Facebook también nos escriben como Radio de Ocotlán. Ahí mandan sus mensajitos. Ahí estamos en video también para que... El Facebook Live, ya lo compartí. Facebook Live, para que le vean la cara al Liceo y sepan quién es el que está diciendo tantas cosas. Germán Saday llegará en un ratito. No sé si le está huyendo más bien a la cámara. Pero... No. Pero... Yo me comprometo a estar en 30 minutos en nuestro espacio. Tú vete con calma mejor. Vete con calma. Pero bueno, ahí están las líneas telefónicas, las vías de contacto. Mándenos sus dudas, sus comentarios. Con gusto aquí las despejamos. Mientras, hacemos una pausa. Enseguida regresamos. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. Tecnologías de la información y la comunicación para la salud y el bienestar. Congreso Internacional, Avances en Medicina, CIAM 2017. El encuentro de profesionales de la salud más importante del país. Módulos especializados con los temas de vanguardia. 23 al 25 de febrero. hcg.udg.mx. Hospital Civil de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara invitan. El Departamento de Imagen y Sonido abre inscripciones a sus diferentes diplomados en cine. Escribe y realiza tu propio cortometraje. 3658-4700, 3698-6613 o visítanos en dis.cine.udg.mx y quad.udg.mx. Facebook, Diplomados Artes Audiovisuales UDG. Invita el Centro de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara.
Este año te haremos vibrar más que nunca. Canal 44 te invita al evento musical que promueve lo mejor de nuestro talento. Vibra Chapultepec, con las actuaciones estelares de Sonido Satanás, Fanco, La Celestina, Mexican Cumbia, Quinta Calavera, Jaudini. Te esperamos este sábado 4 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Corredor Chapultepec. Te queremos ver vibrar. Radio Universidad de Guadalajara, presente en Vibra Chapultepec. ¿Cansado de la ciudad? ¿Darías lo que fuera por estar en el campo? No esperes más. Escucha Surco, todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Surco, te acercamos al campo. El CUCIÉNEGA dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad, que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente. Recomendaciones para interactuar con personas que usan silla de ruedas. Pide permiso antes de tocar al usuario o su silla de ruedas. Tocar o reposarse en la silla puede ser tomado como una falta de respeto. La persona podría estar usando la silla debido a una lesión. CUCIÉNEGA es parte de ti. ¿Has sido víctima de algún delito o abuso por parte de la autoridad? Acércate a la Comisión de Derechos Humanos. Nosotros te brindamos el apoyo. Para mayor información, marca el 925-6970 o visítanos en la calle Melchor Ocampo número 335 en la Colonia Centro. Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco en Ocotlán. También puedes presentar tus quejas en nuestra página de internet www.cedhj.org.mx. Hola, ¿qué tal? Pues es que ella me dijo y yo le dije que le dije, que no le dije, que ¿cómo? Pues es que no sé qué. Hablar mucho no es hablar bien. Exprésate correctamente e ingresa al fascinante mundo de la radio y el doblaje de películas. Solo tienes que capacitarte con los mejores. Curso profesional de locución y doblaje. Aprenderás intenciones, improvisación, narración deportiva, dicción, modulación, locución comercial, actuación sincrónica, radio, técnicas de respiración y mucho más. Impartido por Ernesto Lezama, voz de Speedy González y Jaime Urbina Ferriz, director de Bella Voces México. Dirigido al público en general. Informes 3318-620089 y 392-126-2586. No te lo pierdas. 25 y 26 de febrero 2017 en Ocotlán, Jalisco. Cupo limitado. ¿Por qué subió la gasolina? Porque en todo el mundo subió el precio del petróleo, que se paga en dólares, y el dólar también subió. Eso nos afecta, porque importamos más de la mitad de la gasolina que consumimos. Mantener el precio anterior costaría 200,000 millones de pesos. Para pagarlo, tendríamos que recortar programas sociales, o subir impuestos, o endeudarnos. Por eso, la decisión más responsable es pagar por la gasolina lo que cuesta. Infórmate en www.gov.mx/apertura gasolinas. Gobierno de la República. Hay un canal en el occidente de México que no es común. Es una señal que se produce con el alma. Somos la televisión que se hace con los que nacimos aquí. Transmitimos nuestra señal por el aire para todos y como ningún otro canal en nuestro país simultáneamente se puede ver en todo el mundo por internet. Nuestra señal llega a la ciudad, la playa y la sierra, pero también llega a California. Somos valientes e independientes, libres. Nos vemos en la tele, en la compu y en el cel. Hacemos programas con una perspectiva única, porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir, de lo más familiar a lo desconocido. Del deporte, el cine y los documentales, a las telenovelas, la música y las noticias. Desde los reality shows, los reportajes, la polémica, la ciencia y la innovación, hasta los infantiles, los espectáculos y la cultura. De las producciones originales a las coproducciones internacionales. De lo que siempre has visto a lo extraordinario. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital. Cinco de la tarde con 27 minutos, estamos de regreso aquí en Ciudad Capital. Hoy un programa especial dedicado a nuestra Constitución mexicana. Antes de ir al corte, mencionábamos y nos decían en el bloque pasado sobre la importancia de los derechos civiles
de los mexicanos en la Constitución. ¿Cuáles eran estos derechos civiles que contempla la Constitución y que se volvieron un ejemplo para muchos otros? Germán, Eliseo, que despierten los... Sí. Estamos en eso. Adelante, Germán. Mira, hay que tomar en cuenta el origen histórico de la Constitución. ¿De dónde proviene? Proviene de un conflicto armado llamado Revolución Mexicana, que fue integrado principalmente por 3 corrientes históricas. Una política que quería modificar el régimen político de nuestro país, eliminando la reelección del presidente Porfirio Díaz. Otra corriente laborista que quería reivindicar los derechos de los obreros, de los sindicatos, de las asociaciones y gremios, porque hay que recordar que antes de la Constitución la jornada laboral obligatoria constaba de 12 horas, o sea, era inhumano. No existía la previsión social, ni la seguridad social, y mucho menos el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y otra tercera gran movimiento histórico que acompañó el conflicto armado, como mencionó Eliseo, representado por el general Emiliano Zapata, sostenía el reparto agrario de las tierras y la propia propiedad. Entonces, a partir de estos 3 movimientos, se plasmó dentro de la Constitución de 1917 artículos fundamentales como el 5º. ¿A qué se refiere el 5º constitucional? Es el derecho al trabajo. Es la oportunidad y la facultad que se le otorga a cada persona para dedicarse al oficio o profesión que más le convenga, siempre y cuando sea lícito, vamos. No puedes dedicarte al narcotráfico, aunque estás muy bueno en eso, siempre y cuando se encuentre dentro de la ley. Derivado de lo anterior, también vamos a ver dentro del artículo 123 las bases establecidas en materia laboral con los mínimos derechos garantizados por este código político llamado Constitución. Del lado agrario podemos ver el artículo 27, que ya hoy en día está muy desvirtuado, que otorga el reparto agrario y que plasma, si no textualmente, las tierras de quien la trabaja, sí en su momento histórico hizo un reparto agrario general, da el fundamento al ejido y sobre todo genera las condiciones humanas y sociales para las personas que se dedican al campo. No quiero seguir porque podría agotarme todo el programa. Les cedo la palabra. Muy bien. Respecto a lo que mencionas, Germán, es totalmente correcto, totalmente acertado. Es cierto, vaya la redundancia, la Constitución nace de un movimiento armado, que es el movimiento armado, precisamente la Revolución de 1910, en la cual dejan plasmada en esta Constitución la no reelección. Que vaya, en la actualidad hemos visto que hay muchos países que están practicando la reelección presidencial, ¿no? Tanto en el Cono Sur como en el caso de Europa hay países en los cuales ya se viene viendo la reelección presidencial como un punto de madurez política. Inclusive los Estados Unidos desde siempre han mantenido este sistema político que viene siendo la reelección. Pero lo que se combatía en 1910 fue precisamente el que Porfirio Díaz estuviera en el poder por más de 30 años. Un personaje controvertido, Porfirio Díaz sin duda lo es, porque si por un lado mantuvo la economía de México a flote, una economía que se podía ver reflejada inclusive en el dólar, porque el dólar costaba 2 pesos mexicanos, pero eran 2 pesos. No hay que perder de vista eso, eran 2 pesos, no los 21,000 pesos que cuesta en la actualidad un dólar estadounidense. ¿Por qué? Porque Radio Escucha, acuérdese que a nuestra moneda le quitamos 3 ceros en la década de los 90. Entonces, pero si le sumamos esos 3 ceros, nos damos cuenta entonces Vamos que a la Constitución, hay una disparidad ahí. Pero para regresar al tema, porque ya me está presionando acá Germán, un hombre controvertido que permitió unas desigualdades sociales tremendas, abismales, ¿no? John Kenneth Turner en su libro México Bárbaro relata
y data acerca de la situación en la que vivían precisamente los jornaleros en nuestro país. No tenían derechos laborales, sus jornadas laborales eran desde que amanecía prácticamente hasta que anochecía. 12 horas, como lo mencionaba Germán Saday. No tenían días de descanso, no tenían el pago de horas extras. Básicamente se estaban enriqueciendo las empresas extranjeras a costillas de los mexicanos que no tenían derechos laborales. Si se parece a nuestra realidad actual, no se preocupe, es mera coincidencia. Esa era la cuestión en cuanto al trabajo. Pero luego vamos también con la cuestión de la reforma agraria. La tierra es de quien la trabaja, era uno de los lemas de el generalísimo Zapata, y tenía que ver precisamente con esta esclavitud que se extendía también a los campos, en los cuales el hacendado era dueño de vidas y haciendas. El hacendado decidía sobre las vidas de sus peones, los compraban como si fueran mercancía, también datado en este libro que le acabo de mencionar, precisamente México Bárbaro. A raíz de todas estas injusticias sociales es que estalla el movimiento revolucionario que, desencadenaría o permitiría la Constitución de 1917. La Constitución que, como bien ya lo dijo Germán, establece en el artículo 5 el derecho al trabajo, pero norma en el artículo 123 las condiciones laborales. Luego viene el artículo 27 que señala precisamente la propiedad de la tierra, como la propiedad de la nación como originaria de las tierras, y con ello dar pie a lo que tiempo después vendría a ser la reforma agraria. No solamente eso, plantea también la cuestión de la forma de elección del presidente, plantea la forma de elección ya en lo que viene siendo la parte orgánica de nuestros representantes, tanto a la Cámara Alta como a la Cámara Baja, el Congreso de la Unión. Es así pues en ese momento histórico en el que surge esta Constitución y que, como lo decíamos en el principio del programa, viene a ser punta de lanza a nivel mundial precisamente por tratar esta serie de derechos sociales, porque todavía a principios de siglo estaban dándose los movimientos laborales en Rusia, y también en Estados Unidos. De hecho, el Día Internacional de la Mujer es un día que se conmemora con respecto de la muerte de mujeres que estaban luchando precisamente por sus derechos. Entonces, en ese momento histórico es cuando nace nuestra Constitución, garantizando no solamente el trabajo, sino normando las condiciones de trabajo. Es por ello que se le considera una de las constituciones más avanzadas del mundo en su momento, en pro del ciudadano. Uno de los antecedentes que se nos olvidó mencionar al inicio, Germán mencionaba la Carta de Derechos, la Carta de Juan Sin Tierra de 1216, pero también otros de los antecedentes históricos que tienen las constituciones a nivel global es la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Son de los antecedentes que ya venían plasmando los derechos civiles en un cuerpo, ahora sí dogmático, como lo viene a ser la primera parte de nuestra Constitución, los primeros 29 artículos. ¿Estos derechos civiles han mejorado con el paso de los años, con todas este número de reformas que hemos tenido a lo largo de la Constitución, de la historia de la Constitución? Sí, pero no a la velocidad deseada, no adecuándose a los tiempos, no adecuándose a la actualidad. Además de que hay que hacer notar, que lo que plasma la Constitución tiene que ser totalmente general y abstracto, que tiene que haber leyes secundarias que normen precisamente la evolución de estos derechos. Sin embargo, ahora con el proyecto de Constitución de la Ciudad de México, que ya Germán ya lo terminó de leer, yo apenas voy a medio camino, ya va plasmando estos derechos de última generación directamente sobre el cuerpo constitucional, en este caso de la Ciudad de México. ¿Tú cómo? La evolución del derecho, no solamente en México, en cualquier parte, necesidades básicas de su propia población. En su momento, en 1917, y también hay que sacar algunos datos curiosos referentes a que la pena de muerte estaba vigente en México hasta, no mal recuerdo, hasta el 2004, creo, con Vicente Fox. ¿Cómo estaba contemplada la pena de muerte? Una, por traición a la patria, y segunda, algo bastante curioso, al que cometiera el delito de abigeato. ¿Qué es el abigeato?
En 1917, evidentemente lo más preciado y la mayoría de la sociedad era una sociedad de intolerancia. Aviciato aún sigue vigente en nuestros días, es aquel que roba ganado. O sea, es un vaquero que en su momento pues pudo haber sido tachado como narcotraficante. Volviendo entonces a esta evolución histórica de nuestro cuerpo normativo constitucional, yo sí considero que se va adaptando con constancia a las necesidades de nuestro país. No hay que perder de vista las libertades civiles y políticas durante el gobierno o el régimen del PRI realmente no estaban cabalmente cumplidas al 100%. La verdadera constitución y sus libertades comienza a tener vigencia hasta pasado el año 1994, con todas sus limitantes. Ahora bien, esto lo quiero tratar específicamente en un lapso del programa, poner en la mesa las grandes reformas constitucionales que se han venido dando a cabo desde el 2008, el 2010 y el 2015. Son los tres grandes bloques de constitucionalidad que están vigentes en México. Ahora bien, las libertades y sobre todo los derechos que actualmente existe la sociedad mexicana, destinados de cuarta generación, la eutanasia, el matrimonio igualitario, la adopción entre personas del mismo sexo, el consumo, Estamos teniendo yo creo que está pasando por Totonilquillo, una zona así medio complicada, que está el teléfono de Germán teniendo problemas para la comunicación, pero lo que nos estaba diciendo Germán era pues algunas de las cuestiones, por ejemplo, me llama la atención eso de robar ganado y ya tenías pena de muerte, imagínate la mitad de aquí de la Ciénaga de Muertos. Bueno, era una cuestión que estaba todavía en el tiempo del Porfiriato, sería cuestión de que checáramos ahí las fuentes. Según tengo entendido, la pena de muerte seguía vigente en nuestro país únicamente para militares, y fue precisamente en el gobierno de Vicente Fox que se anuló por completo del Código Militar la pena de muerte, pero en sí la pena de muerte contemplada por nuestro régimen para las personas civiles quedó abrogada creo que desde la Constitución de 1857. Quiero confirmar ese dato en cuanto tengamos una oportunidad de tiempo, pero según tengo entendido la pena de muerte ya estaba prohibida, porque inclusive el artículo 14 creo que es el que lo señala, si no confirmar ahorita, que precisamente México estipula la libertad. Una persona, por el solo hecho de pisar tierra mexicana, obtendrá en automático la condición de esclavo. Y no solamente la cuestión de la esclavitud, sino la cuestión del respeto a la vida. Las penas corporales estaban prohibidas ya desde el artículo 16 constitucional, que como te digo, hay que checar ahorita y revisar la Constitución, un libro que debería de ser de estudio obligado para todas las personas, no un libro, un compendio de leyes. Ahí está, Germán. Sí, ya te recuperamos. Ya te recuperamos, Germán. El compendio de leyes máximo, en nuestro contrato social. Las personas en nuestro país no estamos acostumbrados a leer los contratos que firmamos. Desde el momento de nacer en tierras mexicanas estamos sujetos al contrato que es precisamente nuestra Constitución, y no lo conocemos, no conocemos cuáles son nuestros derechos. Se nos olvida que nosotros instituimos los gobiernos porque así lo estipula nuestra Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Es nuestro pacto federal, es nuestro compendio de leyes, es nuestro contrato al momento de nacer en tierras mexicanas. Es esencial que lo conozcamos. Me parece totalmente reprobable que el sistema educativo haya quitado las clases de cívica, precisamente del cuerpo de clases que tienen que ver los alumnos en primaria y secundaria. El hecho de que no nos permitan conocer
funcionamiento de nuestro sistema político-social me parece deplorable. Me parece que estamos arrojando únicamente ciudadanos que no piensan como tales. Me parece que estamos arrojando más bien individualistas, personas que piensan en sí mismos. Y eso, en un país, en un ecosistema social, por decirlo de alguna manera, es criminal. No se puede pensar de manera individual si formas parte de un sistema. Y dentro del sistema tienes funciones. Esa es una de las cuestiones que también se... Estás violentando el primero constitucional. Dígame, acerca de... El principio de libre autodeterminación de la persona humana. Entiendo esa cuestión, pero a lo que me refiero es precisamente a que debemos entender nuestros derechos en concomitancia con el resto con los derechos del vecino. Es esa parte de la que debemos... No es una obligación, es lo bonito de la nueva reforma en 2010. Ya nada te obliga a nada, estamos ya dentro de un paradigma completamente libertario, el cual, sabes, apoyo completamente. ¡Viva mi Constitución! Vaya, pero no eres una persona individualista. A ver, Germán, nos estabas contando de las reformas, nos estabas diciendo que para ti se iban a un paso, pues digamos que conforme a la situación que ha vivido el país en cada momento. Claro, y aceleradas, ¿eh? Hace apenas 10 años sería imposible pensar que la comunidad lésbico-gay tuviera derechos. Hace apenas 10 años eso hubiera sido impensable. Hace 10 años sería imposible también pensar en el consumo lúdico de la marihuana, pensar en la eutanasia o de hecho, incluso en contra de la religión, pensar en el aborto. En menos de 6 años ha trascendido tan velozmente el tránsito jurídico que estamos, y eso nos debería dar gusto y alegría, estamos transitando en un nuevo paradigma jurídico-político que nos está brindando libertad a raudales. ¿Puede estar mal? Quizás. ¿Puede estar bien? Quizás también. Pero eso es lo que yo apoyo. La libertad absoluta del individuo frente al Estado. Y eso es un nuevo paradigma que ya se estableció en Europa desde hace unos 15, 20 años, que ha dado como respuesta un gradual cambio dentro del clima político y social, el cual yo aplaudo completamente. No hay que pasar desapercibido que durante la reforma del 10 de junio del 2010, el título primero del libro primero de la Constitución se modifica a derechos humanos y se fundan dentro del artículo primero constitucional unos principios que rigen en la actualidad y pues bueno, aún todavía no se aplican a cabalidad, pero se fundamentan el principio de convencionalidad, el principio de interpretación conforme, el principio pro homine o pro persona y el control difuso de la constitucionalidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que ya no solamente rige la Constitución en nuestro país, la jerarquía normativa y la fuente del derecho, anteriormente en su jerarquía era la Constitución. Al día de hoy, si un tratado internacional signado y ratificado por el Estado mexicano otorga mayor protección y derechos humanos a la persona humana, este debe aplicar sobre la Constitución. Eso es una novedad de control difuso de la constitucionalidad que debe de aplaudirse completamente. ¿Por qué? Porque ya estamos entrados en una nueva conciencia constitucional que ya no solamente rige dentro del derecho interno, sino que ya rigen principios de derecho internacional que antes eran incompatibles incluso con nuestra visión democrática. A eso me refiero con esta reforma que ahorita comentaré más profundamente. Y que además fue tema de muchos debates, la cuestión de la pérdida de la soberanía nacional. ¿Lo recuerdas, sí, Germán? Sí, también. Que porque el artículo 134 de la Constitución Política, 133 de la Constitución Política establece que serán la ley suprema en la Unión, la Constitución, los tratados internacionales y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Luego entonces, ¿cómo es que le da superioridad a un tratado internacional? ¿Eso constituía una pérdida de nuestra soberanía como nación o era el mismo Estado el que se supeditaba al momento de signar dicho tratado internacional? La verdad es que fue un tema bastante interesante, fue un punto ríspido
de discusiones con respecto de esta reforma constitucional que entrara en 2011. Fue en junio del 2011 precisamente esta reforma a la Constitución que, como bien mencionaba Germán, tendió a darle entrada a los tratados internacionales con la protección de los derechos humanos. De hecho, cambia el nombre, el título primero conocido como Garantías y sus derechos, ahora simplemente conocido como derechos humanos, precisamente para estar en armonía con los tratados de los cuales el Estado mexicano forma parte. Que ese orden de los tratados internacionales están sobre la Constitución o no? Son pares. Son pares. No, están a la par, pero aquí también hay que acotar el tema de la convencionalidad. Así es. En el sentido de que están a la par, pero si una norma de carácter internacional contraria a un principio constitucional o una norma constitucional, se va a estar a lo que dice la Constitución. Es el principio de persona. No, aquí no aplica, es lo contradictorio. Si una norma internacional te brinda mayor protección, incluso la norma constitucional, tiene que estar dentro de la restricción constitucional. Esto lo dictó, es un criterio que me parece burdo de la Suprema Corte, emitido 10 días después de que entró en vigor la reforma constitucional. Pero también la Corte limitó completamente este principio de persona. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo claro. Todos los países del mundo no existe la figura del, ¿cómo lo puedo denominar? Del aprisionamiento domiciliario. ¿Qué es esto en México? Es el famoso arraigo. En todas las legislaciones del mundo está penado eso. ¿Por qué? O eres inocente y estás libre, o eres culpable y estás preso, pero estar a la mitad no se puede, y eso está prohibidísimo en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8 referente a las garantías judiciales. ¿Qué sucede en México? En México, como el arraigo es una figura constitucional, y sin embargo la Convención Americana en su artículo 8 nos da mayor protección a las personas, se tiene que estar a lo que dice la restricción constitucional. Esta es una antinomia que me parece realmente infundada, pero es lo que hay al día de hoy dentro de nuestro sistema judicial en materia de derechos humanos. Porque también tiene mucho que ver las decisiones políticas, ¿no, Germán? Claro. Como claro. El asunto de la francesa de hace que ya son 4 o 5 años, esta mujer, no recuerdo su nombre, Florence Cassés, que precisamente cometió un ilícito en nuestro país, pero vaya, por violaciones al debido proceso, decretaron la libertad. Y yo no el montaje de Televisa. Tenía razón en cierto sentido, pero no para la libertad, era reponer el procedimiento como tal. La persona estaba vinculada con personas con delincuencia organizada, está contemplado en nuestra Constitución. Muchas de las veces las decisiones jurídicas, las jurisprudencias emitidas tienen que ver precisamente con cuestiones políticas, y es ahí donde viene lo lamentable. Claro. Es ahí donde se pierde la esencia del derecho. Pues antes de continuar con el tema, vamos a hacer una pausa. Regresando, quisiera que me contaran cómo ven la nueva constitución de la CDMX o de la Ciudad de México. Porque está muy progresista, ¿no? Parece. Sí. Claro. A lo poco que te he podido tener acceso es bastante progresista. Entonces habrá que ver si esto... Me acabo de chutar hace un par de horas. Yo vengo recién. Ya no escuchamos lo que dijo. Todavía viene volando, Germán. Sí. Germán pero vamos a analizar qué es lo que sucede con esta Constitución de la Ciudad de México, y si esto será un parteaguas para que la Constitución mexicana sea así o se renueve totalmente, como tú dices, ya jubilar esta que cumple 100 años el día del domingo, y si
podría el país adoptar la Constitución que hizo la Ciudad de México, si podría adaptarse a todos los estados de la República. Regresando al corte platicamos de eso, ¿no? Muy bien, nada más antes de irnos a corte, enviar un saludo a Raúl Ruiz y familia que nos están sintonizando a través del 107.9 de FM. Y si me permite recordarle los teléfonos, es 92-560-19 y el 01-800-633-8100. Este es un tema en el cual pueden participar también quienes nos estén sintonizando, quienes nos estén viendo a través del Facebook Live, quienes nos estén escuchando. Pueden sumarse a la plática, pueden sumarse a la discusión que a veces se generan aquí en la mesa de su programa Ciudad Capital. Como les digo, esto es bilateral, esto es un diálogo, no es nada más escuchar. Sí, exactamente. Mandamos saludos a quienes se contactan a través de Facebook, y es Jesús Rivera, que nos escucha desde Los Ángeles. Un saludo hasta allá. Gracias a la magia del internet, pues pueden escucharnos más allá de las fronteras. Así es. Y nuestros paisanos ocotlenses que están allá en ciudades de Los Ángeles, muchos saludos, muchos abrazos fraternales y mucho apoyo en estos días que seguramente lo necesitarían, y que se sientan queridos, ¿no? Claro. Y apoyados por nosotros los que estamos de este lado. Que no están solos. Exactamente. Del otro lado del muro. A Rafa Teletronics, supongo que es un lugar ahí que arregla televisiones o algo. Miguel Rodríguez, Vicky Plasencia, Jorge Uribe, Jesús Rivera, Carlos Ábalos Aspeitia, Luis Felipe Ramírez, Carlos Salazar, Laura Elvira Hernández, Mi Castel y Isabel Castro Martínez. Todos ellos, muchas gracias por reportarse a través de Facebook Live. Ahí nos pueden ver a través de Radio de Ocotlán, así que dense una vuelta por nuestro Facebook para que escuchen y vean lo que estamos platicando el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos con más aquí a Ciudad Capital. Ya son las 5 de la tarde con 54 minutos, no se vaya. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Tecnologías de la información y la comunicación para la salud y el bienestar. Congreso Internacional, Avances en Medicina, CIAM 2017. El encuentro de profesionales de la salud más importante del país. Módulos especializados con los temas de vanguardia. 23 al 25 de febrero. hcg.udg.mx. Hospital Civil de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara invitan. En Señal Informativa Ocotlán, tú haces noticia. Tú reportas, denuncias o comentas, y nosotros lo informamos. Búscanos en Facebook como Radio UDG Ocotlán y en Twitter como @Radio UDG Ocotlán. O a través de nuestras líneas telefónicas al 925-6019 o al 01800-633-8100. En Señal Informativa Ocotlán, tú haces noticia. Lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana, a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, por el 107.9 de FM y en radio.udg.mx/Ocotlán. 1, 2, 3 por mí y por mi salud. 1, 2, 3 por mí y por mi pareja. 1, 2, 3 por mí y por mis amigos. Si te escondes del VIH, te puede encontrar el SIDA. Ven a Vías de Vida. Hazte la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial. Madero 836, zona centro, Guadalajara. Llama al 36 14 53 53 o 16 68 16 49. ¿Cansado de la ciudad? ¿Darías lo que fuera por estar en el campo? No esperes más. Escucha Surco, todos los jueves en punto de las 3 de la tarde. Surco, te acercamos al campo. ¿Por qué no frenas cuando te digo? ¿Por qué siempre quieres ganarles? A ver, ¿por qué quieres ganarle de allá? Mira, quedó toda la trompa en la zona peatonal y los peatones nos van a mentar la madre, nos van a Yo sé, pero los frenos están mal, los estuve ajustando. Mira, y no sé. Ay, me estás turbando. Esta es la línea donde pasan dizque los peatones. No, hombre, lo que pasa es que así se maneja aquí en Guadalajara, ¿qué nunca te has fijado? La gente tiene que tener aventuras, ¿a poco así nomás los peatones así de fácil? Mira, cuando eres el peatón les mientas la madre al que está manejando. Cuando estás arriba, que están mentándoles a las de abajo. Déjame estacionarme aquí. Eres analfabeta vial. Pero de veras que...
Mira nomás. Dime cómo manejas y te diré quién eres. ¡Muévanse! Abusado. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital.
de aplaudirse. Esto es totalmente innovador y es una de las necesidades a nivel nacional que deben abatirse. ¿Qué necesidad es esta? La ignorancia. Desde este punto de vista se está garantizando a la Ciudad de México una participación en materia de educación bastante plausible. Ese es uno de los primeros puntos. Como segundo punto, viene un derecho humano que también viene dentro del artículo 1 de la Constitución Federal, pero dentro de esta Constitución es totalmente pragmático, y este es el principio de la autodeterminación de la persona. ¿Qué es esto? Toda persona tiene derecho a hacer como se le pegue la gana. ¿Y esto a qué abre puerta? Hay que hacer mención que el aborto y la eutanasia explícitamente no están aprobados, pero bajo este principio de la autodeterminación corporal se va a abrir completamente la puerta para legitimar estas aspiraciones de eutanasia y del aborto. Por otro lado, también salta a la vista, esto se modificó de último minuto, no iba a estar penado el consumo en cualquiera de sus modalidades de la cannabis. ¿Qué es la cannabis? Es la marihuana. Se acotó el consumo solamente para fines terapéuticos y medicinales. Pero esto es un gran avance para las libertades personales, ya que es la primera constitución o primera ley local en la materia que especifica el consumo, porque esto no está ni en la Constitución Federal. Por otro lado, tiene la aceptación completa y concreta de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, es lésbico, gay y no recuerdo también de las demás denominaciones, pero desde este punto de vista ya se aprueba completamente el matrimonio y la adopción de las personas que tienen estas preferencias, lo cual también es un enorme avance en materia de derechos humanos. Por otro lado, vemos que en materia laboral, eso lo estaba comentando con Eliseo desde la tarde, en materia laboral los constituyentes de la Ciudad de México se enfrentan completamente con las leyes federales. ¿Por qué? Viene dentro de la Constitución de la Ciudad de México prestaciones mayores a las que otorga la Ley Federal de Trabajo. ¿En qué sentido? La nueva Constitución pone como derecho humano en materia laboral tener descanso, fíjense lo importante y trascendental, fija descanso obligatorio de 2 días consecutivos. ¿Qué es esto? Es la famosa llamada semana inglesa. ¿Por qué? Porque ya se tiene obligatoriamente que descansar 2 días a la semana, lo cual pues es bastante plausible, pero sin embargo eso se contrapone a la Ley Federal del Trabajo, que solamente pone uno solo día de descanso. Ahora bien, por el lado de la paternidad y maternidad, la Ley Federal del Trabajo plantea 45 días anteriores y posteriores al alumbramiento de la mujer para poder estar con su hijo. Esta nueva ley, este derecho humano contemplado en la Constitución de la Ciudad de México, estipula que en materia de maternidad la mujer puede ausentarse del trabajo 6 meses. Eso me parece sorpresivo, pero sobre todo me parece totalmente plausible. ¿Por qué? Porque es necesario. Y en materia de paternidad, en esta misma situación, la Ley Federal del Trabajo plantea que el padre puede ausentarse 3 días para poder estar con su hijo. Dentro de la Constitución de la Ciudad de México se plantea que el padre puede ausentarse del trabajo y bajo una licencia y tiene que ser remunerada al 100% durante 1 mes. Pues esto es completamente innovador, se contrapone en contra de la propia Ley Federal del Trabajo y esto dará mucho que hablar al respecto. En materia de seguridad social, también esto, pues a ver cómo le van a hacer para cumplir los gobernantes de la Ciudad de México, porque fíjense lo revolucionario y qué bien para estas personas.
se estipula seguridad social, instancias de educación y sobre todo las guarderías para personas que se dedican al comercio informal. ¿Qué es el comercio informal? Los ambulantes. Esto no lo contempla los tianguis, sí. Todas estas personas del comercio informal en la Ciudad de México van a tener acceso a prestaciones sociales que no contemplaba, bueno, que sí contempla la ley del Seguro Social, pero que en este momento se elevan a rango constitucional en la Ciudad de México. Por otro lado, también se crea un tribunal constitucional para proteger y hacer valer la Constitución de la Ciudad de México. De hecho, pues ya están muy cerca de la universidad. Si quieren, comenten lo que les acabo de decir. Oye, Germán, la pregunta es cómo, para gozar de estas garantías o de esto que parece el primer mundo y que está aquí en México, hay que ser, digamos, ciudadano de la Ciudad de México, o simplemente convivir ahí y aunque seas de otro estado, ya gozas de estas garantías. ¿Cómo funciona esto? Ahí te va lo que estaba pensando. Y por el simple hecho de ser residente de la Ciudad de México, aunque no hayas nacido, o por simplemente habitar en horas laborales, ya te haces sujeto activo para la recepción de todos estos derechos humanos. Sin embargo, y aquí volvemos a nuestra Constitución Federal, el artículo primero plantea el mayor beneficio y protección en materia de derechos humanos a cualquier persona que esté en nuestro territorio. Yo estaba pensando que incluso como jaliscienses podemos tramitar juicios de amparo para que se nos hagan valer estas garantías que ya están instituidas en la Ciudad de México. ¿Cómo y por qué? Porque simplemente nos dan mayor beneficio que la propia Constitución Política del Estado de Jalisco. Ya cuando se publique, que posiblemente va a ser el 5 de febrero, ya estaremos preparando los medios legales para poder asequirnos de estos nuevos derechos humanos. Pero habrá que ver, por ejemplo, en las cuestiones en las que contradice las leyes generales, no tanto la Constitución. Es ahí donde podríamos ver algún tipo de tope, ¿no, Germán? Claro, el presidente de la República, te aseguro, no estoy pensando si va a proceder o no, te aseguro. Están preparándose ya. Que van a promover un montón de acciones de inconstitucionalidad, porque están transgrediendo directamente normatividad federal. Así es. Porque, reitero, la Constitución es muy clara, la Constitución Política General, la Constitución General de la República, es muy clara que es la ley suprema. Vengo a la radio. Ya está llegando Germán. Germán, ya te estamos escuchando discutiendo ahí con el de seguridad. Con el de seguridad. Hay una cuestión ahí. La Constitución Política, la Constitución General de la República establece que será la ley suprema junto con los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte, además de las leyes generales. ¿Qué es esto? Así como te comentaba antes de irnos al bloque, Víctor, Radio Escuchas, cada estado de nuestro país tiene su propia constitución. Y curiosamente, y ya lo que a mí como abogado me ha parecido aberrante, cada estado tiene su código penal. Código penal ya no, ya actualmente hay un Código Nacional de Procedimientos Penales, pero cada estado tiene su Código de Procedimientos Civiles, su Código Civil, pero al margen de estas leyes que cada estado tiene, existen leyes que son de orden general, como lo es la Ley General de Educación, que por su naturaleza prima en todo el territorio nacional, como lo es la Ley Federal del Trabajo, lo que estábamos comentando acerca de lo planteado en la Constitución naciente de la Ciudad de México, acerca de los días de descanso para la maternidad y la paternidad, pues está contradiciendo, está vulnerando lo que dicta la Ley Federal del Trabajo. Luego entonces, es fácil entender que si la ley suprema es la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes generales que de ella dimanan, se entiende que la Constitución del Estado de la Ciudad de México está por debajo de la Ley Federal del Trabajo, en este caso. Entonces, ahí es donde podrán interponerse estos recursos de inconstitucionalidad con respecto de leyes estatales, de leyes locales que están contraviniendo lo estipulado en leyes federales, en leyes de observancia general. Es un tema que se va a poner bastante interesante. Habría que ver
y ahorita que esté Germán aquí en cabina nos podría extender más en el tema, habría que ver cuáles podrían ser los recursos, porque en materia de derechos humanos nos podemos ver beneficiados nosotros, aunque no seamos precisamente residentes de la Ciudad de México. Hay que tomar en cuenta que todo lo estipulado en la nueva Constitución es para las personas que residen o viven o están dentro del territorio de la Ciudad de México. Ahora, la Constitución de la Ciudad de México da muchos mejores beneficios que la propia Constitución Federal, digamos. En estos temas, sí. Ajá. Entonces, ¿ahí qué pasa? ¿Aplica la Constitución local o aplica la federal? Ese es precisamente... Esa es la discusión que va a entrar ahora. Bueno, hay que tomar en cuenta que la Constitución aún no ha entrado en vigor, sí, la nueva Constitución. Y precisamente sobre eso van a versar los recursos de inconstitucionalidad, porque precisamente están contraviniendo lo que leyes federales estipulan. Pero ¿quién querría tener menos derechos? O derechos menos ampliados, digamos. Son cuestiones políticas. Es precisamente donde entra el meollo del asunto. Es ahí donde vamos a ver la materia netamente constitucional, porque lógicamente tú como ciudadano vas a querer tener más derechos, y los derechos que contempla en este caso la nueva Constitución de la Ciudad de México. Mi estimado Germán. Ya llegó Germán Neo Sadae. Germán Neo Sadae. Germán Neo Sadae. Sí. O sea, ¿quién querría que tuviéramos retroceso en materia de derechos y que interpondría algún recurso para que se echara para atrás lo que se está estableciendo en la Constitución de la Ciudad de México? Pues en este caso el Ejecutivo Federal, el Presidente de la República, es velar por las normas jurídicas que están contempladas, que están sancionadas en la actualidad, que básicamente entran en contravención en lo estipulado en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Aunque, y a pesar que esto significa tener una mejor calidad de vida, por ejemplo. Es que viene todo un proceso reformador a partir de esta nueva Constitución. Sí. ¿Qué opinas al respecto, Germán? O va a ser el PAN el que diga no se puede consumir la marihuana, no se pueden cazar los jotitos, no se pueden... Esas acciones de inconstitucionalidad podrían ser planteadas por estos sectores de la sociedad que tienen también el derecho de exigir el respeto de las normas jurídicas que actualmente nos rigen. Pero vamos entonces al principio pro persona, en donde podría aplicar en este caso con la Constitución de la Ciudad de México en caso de que tal fuera promulgada. ¿Qué sería lo que podría aplicar ahí, mi estimado Germán? Tú que eres el experto en materia constitucional. ¿Crees que sea un parteaguas para el resto de las leyes del país, inclusive para una nueva constitución política federal? Yo veo un tanto alejado que se pueda plantear una nueva... constitución. Una nueva constitución a nivel federal. ¿Por qué? Porque sustancialmente en materia de derechos humanos ya están estipulados todo este bloque constitucional, y sobre todo también los criterios que ya está adoptando la Suprema Corte de Justicia en materia de derechos humanos de cuarta generación. Tenemos, por ejemplo, toda esta serie de derechos que les comenté, pues son innovadores en la materia escrita. Sin embargo, ya con los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado a lo largo de estos 3 años, el matrimonio igualitario ya está aprobado, la adopción entre personas del mismo sexo también ya está adoptado. El consumo lúdico de la marihuana no tarda, considero yo, en ser aprobado por la Suprema Corte de Justicia, así como el aborto. Ya son, si no están escritos en nuestra Constitución, ya son temas discutidos y dentro de los criterios jurisprudenciales, pues ya están aprobados. Entonces, desde este punto de vista, la Ciudad de México no es tan innovadora, pero sí ya inculca una serie de derechos humanos, los cuales pues es totalmente plausible. En su momento esta Constitución va a entrar en vigor en septiembre del año entrante, en el 2018. ¿Quién está facultado ante la actual ley de amparo para combatir en su posición esta serie de nuevos derechos humanos instituidos en la Constitución de la Ciudad de México? Primeramente, el presidente de la República, por medio de la PGR del procurador, para decretar la inconstitucionalidad, para buscar la inconstitucionalidad de estas normas. Yo creo que eso no va a ser
posible. ¿Por qué? Porque son derechos humanos ya adoptados y necesarios, que tienen que estar transcritos en los ordenamientos jurídicos legales. Entonces, sí está facultado el gobierno de la República para combatirlos, pero no veo viable. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México, dentro de su soberanía, ya adoptó estos criterios y aparte estamos ante la libre determinación de una entidad federativa que yo creo ya no se va a echar para abajo y la cual también es un gran ejemplo para reflexionar el texto constitucional a nivel federal vigente. Entre los comentarios que nos hacen llegar, dice Yacer Rogelio González que el problema es que la Constitución Federal está sufriendo una serie de reformas totalmente ajenas, ya que solo se reforma la Carta Magna y no las leyes subyacentes. ¿En qué sentido? Sería aclarar la pregunta. Y el comentario, pues ahí sí, si nos puedes ayudar, Yacer Rogelio, con tu comentario para pues ampliar más esta discusión que estamos... Porque generalmente cuando hay una reforma se implementa como todo un paquete de reformas que contempla la reforma constitucional y la reforma o la creación de las leyes secundarias. Entonces siempre vienen de manera integrada. Quizá a lo que se refiere es simplemente a que no se adecúan ya a nuestros tiempos. Estos temas que bien comenta Germán, que han venido a ser temas discutidos, que han venido a ser temas concluidos, como el aborto, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, que ya han sido discutidos, que han sido aprobados a través del proceso legislativo negativo que ejerce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también es cierto que no están plasmados como reformas, siguen siendo lagunas legales de las cuales solamente puedes tener acceso en el momento en el que te amparas, en el que haces valer precisamente los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A lo mejor a eso es a lo que se refiere, que si bien es cierto, son temas concluidos, también lo es, que no están plasmados en un documento, que se tiene que invocar mediante, y vamos a otra discusión, mediante un recurso extraordinario que es el juicio de amparo. Sí. Como en el caso del matrimonio igualitario, para que sea llevado a cabo en otros estados de la República, tiene que haber juicio de amparo y entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación diga, sí se tiene que hacer porque así lo dictaminamos nosotros, entonces tienes que cumplir con la ley. Entonces, de entrada, no está, digamos que no es un derecho ya como tal, sino que tienes que hacer todo este proceso de amparo, así es, para que entonces respeten esos derechos que tienen los mexicanos, ¿no? Lo apto debería de ser que esté plasmado completamente en la Constitución, en los códigos y en las leyes reglamentarias. Que sea tangible. Efectivamente, sí mencionas que tienes que agotar un recurso extraordinario llamado juicio de amparo para defender tus garantías constitucionales, derechos humanos y sobre todo los antecedentes que la Corte ya tiene aceptados y avalados. Debería de presentarse dentro del texto la porción normativa exacta para adecuar e integrar los derechos humanos que ya están en diversos tratados. Sin embargo, falta mucha voluntad política. Las fuerzas o los segmentos conservadores de nuestro país quieren detener esta inevitable estratos de reformas que van a terminar siendo aceptados constitucionalmente. Así es. Con mis alumnos siempre pongo el ejemplo claro de que el derecho es una materia social que está en constante evolución. ¿Por qué? Porque si vemos la historia del derecho, hace apenas 500 años, los indígenas no tenían alma según las leyes de la monarquía española. Con el tiempo se les concedió el derecho humano a tener el derecho de tener alma. Hace menos de 100 años los judíos no eran considerados personas ni ciudadanos. Pasaron los años y se comprobó que son personas comunes como tú, como cualquier persona que nos escucha. Aunque apoyen los muros. Como yo, aunque lamentablemente estas tristes declaraciones del primer ministro. Y hace apenas menos de 60 años, la mujer en nuestro país era considerada un ser que no tenía la facultad para votar y no tenía derecho a voto. Hace apenas menos de 2 años, las personas con diferentes preferencias sexuales eran relegados a un segundo nivel de ciudadanía.
Y nosotros ya podemos reírnos de Hitler, de los conquistadores españoles o de la generación de 1950 que le prohibía el derecho a voto de la mujer. Imagínense cómo se van a reír de nosotros en 20 años por los debates estériles, por mandar a ciudadanos a segundo nivel, a segunda categoría, por derechos humanos que les son inalienables y que tienden a proteger la dignidad humana de las personas. Y que son inherentes. A eso me refiero. Yo ahí difiero, no son derechos inherentes. Yo no soy naturalista, pero son cargas procesales y positivas, jurídicamente hablando, que benefician la dignidad de la persona y que tienen que ser aprobadas. Yo soy partidario de todos los derechos. Se van a aprobar en menos de 10 años. Escúchenme, en menos de 10 años, aborto, eutanasia, drogas, etcétera, van a ser legales, completamente legales. Bueno, podemos hablar de los derechos civiles que no lo son como tal, pero los derechos, en este caso como la comunidad lésbico-gay, son derechos inherentes. Las preferencias sexuales son manifestadas desde prácticamente al nacer, ¿no? Esta cuestión de que inclusive ya se está viendo en otros países la regularización de escuelas para niños que ya vienen con una preferencia sexual diferente. Claro. Entonces, creo que en esos sentidos, en esos aspectos, sí son derechos inherentes al ser humano como tal. Hay otros que vienen a ser los derechos adquiridos, que son los derechos civiles, los derechos políticos. En ese tema, para concluir con ese tema nada más, era recordar o volver a la cuestión de los derechos que ya estaban adquiridos, aunque fueran invocados mediante los recursos mediante el recurso del juicio de amparo. Pero en este caso, como lo viene a hacer lo que plantea la nueva Constitución de la Ciudad de México con respecto de los derechos laborales, 6 meses no está contemplado. No ha habido jurisprudencia al respecto sobre estos temas. Son temas que están básicamente explícitos en la Ley Federal del Trabajo. Luego, entonces, ¿qué va a suceder ahí? Vendrán nuevas jurisprudencias, vendrán nuevos derechos adquiridos para el resto de la población que podremos invocar a través del juicio de amparo. Es un parteaguas. La nueva Constitución política de la Ciudad de México es un parteaguas, es un antes y un después en materia de derechos en ese tema. Nos amplía ya el comentario Rogelio González y dice que justamente en el sentido que si se reforma nuestra Constitución es necesario que las entidades federativas se adecúen a las mismas y las leyes estatales lo contemplen para tener una adecuada aplicación sin la necesidad de agotar el recurso del juicio de amparo, aún más cuando se trata de derechos humanos. Es abogado, ¿eh? También el señor Rogelio. Y tiene toda la razón, ¿eh? Sí, cuando hay modificación constitucional, todas las leyes locales, incluso las federales, tienen que ponerse en sintonía y armonizarse con el ordenamiento constitucional. Entonces sí tiene completamente la razón el compañero Rogelio desde ese punto de vista. Saludos, Rogelio, hasta donde nos estés viendo, nos estés escuchando, y quiero pensar que nos está viendo otra vez. Nos está viendo. Vamos a hacer una pausa y dejamos la pregunta abierta porque quiero que me contesten regresando al corte. ¿Qué reforma ustedes harían a la Constitución actualmente? Ustedes, si tuvieran el poder de reformar la Constitución, ¿qué le cambiaría? No, amigo, te cambia el país. Lo hago de primer mundo. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. En 2 meses. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Rock de ayer, mañana. La vieja escuela es la nueva escuela del rock. Rock de ayer, mañana. Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM. ¿Te interesa el cine? Destaca en el vasto mundo de la producción cinematográfica. Diplomados Artes Audiovisuales UDG.
Participa, despierta al cine de arte y a la cinematografía independiente. Crea, escribe, realiza tu propio cortometraje en 16 milímetros. Te esperamos. Iniciamos en febrero. 3658-4700. 3658-4700. CUAD, Universidad de Guadalajara. Este año te haremos vibrar más que nunca. Canal 44 te invita al evento musical que promueve lo mejor de nuestro talento. Vibra Chapultepec, con las actuaciones estelares de Sonido Satanás, Fanco, La Celestina, Mexican Cumbia, Quinta Calavera, Jaudini. Te esperamos este sábado 4 de febrero a partir de las 7 de la noche en el Corredor Chapultepec. Te queremos ver vibrar. Radio Universidad de Guadalajara, presente en Vibra Chapultepec. La junta, ya casi llego. Ya no llegué. ¡Espere! ¡Por favor! Aquí está mi boleto. Lo siento, joven, ya no puede pasar. ¡No! Hola, amiguis. Hola, Tere. Ya nos tenemos que ir. Nos vemos. Bueno, tomaré mi café sola. No te quedes fuera. Si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás, ya no es vigente y tienes que renovarla. Si no tiene números, checa su vigencia en la parte de enfrente. Ahora que renové mi INE, soy parte de las decisiones del país. Instituto Nacional Electoral, INE. En muchas partes del mundo la gente vive con miedo y con una gran incertidumbre. En México, en cambio, podemos vivir y trabajar en paz, dándole la cara a los problemas y enfrentándolos con lo mejor que tenemos, con coraje y actitud. Con la convicción de que somos dueños de nuestro destino y que unidos somos más grandes. De eso estamos hechos y hemos demostrado que somos capaces de vencer cualquier adversidad, luchando hombro con hombro. Por eso hoy, más que nunca, la unión es lo que cuenta. Gobierno de la República. Los números de la Constitución. 100 años. 219 diputados constituyentes. 41 el artículo más extenso. 57 el más breve. 22 que conservan su texto original. 73 el artículo más reformado. 699 reformas a lo largo de estos 100 años. Conoce más de la Constitución Política de México en nuestro programa especial. Mujeres y hombres tenemos los mismos derechos gracias a la Constitución. Centenario de la Constitución. Domingo 5 de febrero a las 10 de la noche en la Hora Nacional con Pati Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de la República. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital. Seis de la tarde con 34 minutos, estamos de regreso en Ciudad Capital. Les recordamos los teléfonos en cabina 92-560-19, 92-560-19 y el 01800-633-8100, o en Facebook Live estamos como Radio UDG Ocotlán. Y bueno, nos íbamos al corte con la pregunta abierta: ¿qué le cambiarían a la Constitución? Desde el primero hasta el... ¿cuántos tiene? ¿Qué? 136 artículos constitucionales. ¿Son 136? 136. Ok. Yo me la sé de memoria del liceo. Dale. No, por parte de la materia de derechos humanos, yo agregaría y armonizaría los tratados internacionales con nuestra Carta Magna. ¿Por qué? Porque son obligatorios y vinculatorios. Yo propondría, incluso añadiría derechos humanos de cuarta generación, que ya están vigentes. Derecho al aborto, derecho a la eutanasia, que estén estipulados los derechos civiles de la comunidad LGBTI, y le añadiría, disculpen. Le agregarías. Inculcaría también otra serie de derechos humanos ya establecidos en diversas legislaciones. Eso en la parte dogmática. En la parte orgánica, sí, yo tendría una reforma trascendental para modificar el gobierno y el régimen de nuestra nación. ¿En qué sentido? No erradicaría la figura de presidente. ¿Por qué? Porque al pueblo no hay que negarle la esperanza de que siga votando por una figura que represente al Estado mexicano. Pero yo propondría, dentro de la estructura orgánica de nuestro Estado, la figura del semiparlamentarismo, o la república semiparlamentarista o semipresidencial, como quiera verse, en donde
el Congreso de la Unión fuera el que eligiera directamente al jefe de gobierno, llámesele primer ministro, jefe de gabinete, etcétera, etcétera, para que sea elegido por el Poder Legislativo quien lleve las riendas políticas, económicas, sociales de nuestro Estado, y por el otro lado tener un monigote, como sucede en la actualidad, llamado presidente, que simplemente sirva para representar al Estado mexicano en el extranjero, en actos protocolarios, etcétera. Esa sería mi propuesta y mi principal reforma dentro del régimen de gobierno. Crear una república semiparlamentaria. ¿Para qué? Ya queda constancia que el presidencialismo mexicano ya no es unipartidista, ya caducó, ya dejó de servir y se necesitan crear consensos entre las diversas fuerzas políticas, y con eso se podría cerrar un tanto el nivel de decisiones del propio gobierno para que sea el Poder Legislativo el que encabece con gobiernos de coalición, donde todas las fuerzas políticas puedan ser incluidas. Esas serían mis dos propuestas directamente en una posible reforma constitucional. En materia religiosa, ¿qué le pondrías o qué le quitarías? ¿Más derechos o menos derechos a las diferentes expresiones religiosas en el país? Híjole, pues los trataría como lo que son, a cualquier religión. ¿Fanáticos? No. Cada quien tiene el libre derecho de atestiguar su fe, su religión. Lo que sea, como sea que se les quiera ver. Pero por su característica. Oh, no que querías polémica. No, pues eso ya se acabó en el siglo XIX. Ya para mí no es motivo de polémica. Yo simplemente haría vigente la ley. Como sociedades que son, yo les cobraría los impuestos que tienen que pagar, los trataría como a cualquier persona moral dentro del régimen jurídico de nuestro país, como se les tiene que tratar, simplemente, sin más ni menos. Lamentablemente en nuestro estado de Jalisco estamos acostumbrados a los charros cristeros que sí les dan bastantes dádivas, y lo cual es inconstitucional. ¿Por qué? O les tienes que dar a todos por igual, a los musulmanes, a los del... no sé cómo se llama el templito bonito. ¿De la luz del mundo? Los de la luz del mundo, los judíos, etcétera. Incluso a los agnósticos o los ateos, ahí te va por igual, tus 90 millones de pesos. O simplemente adecuas a todos a la ley, como tiene que ser. Por eso existe una constitución, para garantizar todos este tipo de derechos humanos. Y no esas minorías que... decía al señor Emilio. Con su respeto, señor cardenal. El pi. ¿Dónde está el censurador? El censurador, te decía. A ver, otra vez. Y dito borracho, que andaba Emilio. Pero en un tono así, entre gay y con la papa en la boca. Perdón, señor gobernador. Lo que los periodistas digan, me vale más. Y los demás que vayan a chingar. Era toda una Emilio. Etilio González Márquez. Sí, pero pues a todos por igual, ¿no? Claro. Igual también la iglesia ha violado, entre otras cosas, también los términos de medios de comunicación también, donde está prohibidísimo transmitir ceremonias religiosas, ¿no? O sea, la ley de radio y televisión lo contempla, y pues vemos infinidad de misa, de ceremonias religiosas que de repente nos pasan por la televisión. Cuando viene el Papa, que nadie dice nada, ¿no? Cuando ha venido de visita el Papa, en las cadenas de televisión abierta se transmiten las misas. Como jefe de Estado, pero al final del día también es un líder religioso. Sí. Fíjate que está contemplado que, salvo en momentos extraordinarios, se pudieran transmitir estas ceremonias, o sea, que signifique un momento histórico para el país, ¿no? Ahí sí podría ser transmitido. Pero pues cuando hemos visto una misa judía, ¿no? Pues es que nunca nos han querido visitar, ¿no? No, o cuando viene el Dalai Lama, ¿no? También. El Dalai Lama. Es que ahí nos referimos con esta falta de constitucionalismo dentro de la cultura mexicana. La Constitución tal cual está,
lo puedo asegurar y afirmar. La Constitución tal cual está sería, con aplicándose, sería completamente distinto el panorama nacional. De llegarse a aplicar tal cual están los fundamentos constitucionales, no estaríamos ni en el primer mundo, seríamos el ejemplo para el primer mundo, con tantas, yo le llamo, tanta poesía hermosa que viene en todos los artículos constitucionales, porque es poesía pura, es prosa que otorga derechos y obligaciones a todos los mexicanos. Sin embargo, la falta de cultura constitucional en nuestro país, la falta de respeto hacia... No me refiero a las instituciones, sino simplemente el acato y respeto a la ley, y sobre todo la obligación recíproca que tenemos los mexicanos para hacerla cumplir, pues nos la pasamos por el arco del triunfo. ¿Por qué? Porque finalmente no tenemos esa conciencia constitucional que en Europa existe, que en los Estados Unidos existe y que en algunos países latinoamericanos existe. Mientras no exista una, no le llamo difusión, sino la germinación de una cultura democrática realmente que muestre los valores constitucionales de nuestro país, pues vamos a estar atados en el hoyo. La Constitución de la Ciudad de México está hermosa, pero si los ciudadanos y las autoridades no la conocen, de nada va a servir que hagan poemas hermosos en Constitución. Pues era lo que comentaba hace ya casi una hora, cuando mencionabas del libre desarrollo de la personalidad. Es correcto, el libre desarrollo de la personalidad, pero inculcar en las nuevas generaciones el conocimiento de esto que es poesía, de esto que es precisamente las leyes y sus orígenes tanto positivos como naturalistas. Esa es la cuestión. Eso es lo que se ha perdido, ese tipo de valores se han perdido en este país, y por eso se ha degenerado y se ha vuelto todo un desmadre, hablando con el perdón de la palabra. Para concluir, lo que a mí me gustaría reformar de nuestra Constitución sería de plano una nueva Constitución. O sea, todo. Una nueva Constitución con todos estos derechos de cuarta generación y la república que planteaba Sócrates a través de Platón. Pensé que ibas a decir la república amorosa, ¿no? Que gobiernen los más preparados. Eso. Que se acabe este sistema presidencialista, un sistema parlamentario, pero sobre todo, y que me van a tachar de mini Hitler, dice. Es nazi amoroso. Nazi amoroso, el voto censitario. Eso es esencial en este país. Que si te van a capacitar para darte una licencia de manejo, que también te capaciten para darte una licencia para votar, que en este caso es la credencial. Eso va en contra de los derechos humanos. No puedes forzar a alguien al menos a leer la Constitución. Eso es ilegal. No le estás quitando sus derechos humanos, le estás quitando, ni siquiera se los estás quitando. Claro. Estás asegurándote de que sean bien comprendidos sus derechos políticos. No, pues eso es opcional. No se lo estás bloqueando. Es únicamente un requisito. Por supuesto que no. Entonces te violan los derechos. Eso violenta la libertad individual. Y hay que estar contrarios a que forzosamente se me tenga que enseñar la Constitución. Germán, entonces a lo que me refiero de que no existe cultura constitucional es que debe de nacer del propio pueblo, al menos atender culturalmente los principios de libertad, de igualdad, de fraternidad. Pero si no, estaríamos en una mini Alemania. Ahí les va mi propaganda política. No estamos hablando de propaganda política. El eje rector, la educación, le corresponde al gobierno. El gobierno es quien diseña los planes de estudio. Entonces es a través de estos planes mediante los cuales el ciudadano va a cambiar. El ciudadano no va a cambiar de la noche a la mañana y decir, me voy a convertir en un mejor ciudadano en pro del país. Por supuesto que no. Si no te inculcan eso en tus estudios, claro que... Continuemos, por favor. ¿Alguna vez lo tuvimos? ¿Alguna vez tuvimos esta cultura? Digo, cuando recién se publicó la Constitución, ¿en algún momento sí hubo este respeto por la Constitución? Nosotros teníamos las clases de cívica, tú las tuviste, Germán, las tuvo. De nada servía. No, sí, pero estoy hablando de... De nada servía. Era quitarnos tiempo de matemáticas por sacarnos a hacer honores a la bandera.
No necesariamente. ¿Qué te enseñaban? El enseñarte a respetar a tus vecinos. No es cierto. Claro que sí. Era media hora y... No, en los libros de texto... Y a texto... marchar, a mí me ponían a marchar y a tocar los instrumentos de la banda. En los libros de texto gratuito venía toda esta cuestión de las leyes, de la composición de nuestro país. Era muy poco. Estaba mal encausado. Más bien creo que estaba mal encausada la materia de civismo allá en el Colegio Colón. ¿Dónde fuiste tú? Sí. Imagínate ponerlo a marchar, eso ya era tipo hitleriano, ¿no? Las juventudes nazis, sáquenlos a marchar. No, pues poco le falta el Colegio Colón para... No soy egresado del Colón. ¿No? ¿A cuál fuiste? Son temas privados que no tienen nada que ver con... ¿Cómo se llama el otro colegio que está por allá? ¿España? El España. No, ¿el Colegio España? Tampoco. ¿Escuela Hogar? Soy egresado del Centro Universitario CEU, se llama Adolfo López Mateos. Ah, mira, pues vaya pues más o menos vaya del calibre, ¿no? Sí, o sea, el Estado es quien diseña los planes de estudio. Sí. Es por ahí por donde se debe de comenzar. Pero yo creo en la libertad y yo asumo la responsabilidad libertaria de que cada persona no le puedes forzar a que se no le se eduque. trata de forzar, ¿a quién sí podríamos forzar? Se trata de una cuestión muy simple. No le puedes otorgar una licencia de manejo a una persona que no sabe si tiene las capacidades para conducir un vehículo, porque puede poner en riesgo su propia vida y la vida de los semejantes, de las personas que van transitando. Entonces no le estás coartando un derecho. De la misma manera, cuando un estúpido va a votar sin la menor responsabilidad social y política, es un peligro para la sociedad. Y para muestra basta un botón. El personaje que nos gobierna actualmente fue electo por la mayoría del padrón electoral, pero el padrón electoral es la minoría de la población de este país. ¿Y eso es lo lamentable. ¿O qué? No, fusilarlos no. Están en su derecho de equivocarse. Por supuesto que están en su derecho de equivocarse, pero también es cierto que no se les está violentando su derecho si antes de otorgárseles su credencial para votar, que es su licencia para elegir a los gobernantes, simplemente como en el caso de la licencia de manejo, el Estado pueda garantizar que exista la capacidad política sin meterles ideologías de ningún partido, únicamente que conozcan los sistemas políticos reinantes en el mundo, únicamente que conozcan los tipos de ¿pero para qué? Democracias. ¿Por qué los vas a obligar? Porque si no votan por una despensa, Germán, votan por un frux y por una torta, eso es irresponsabilidad. Eso sería mi particular punto de vista. ¿Sabes quién sí deberían forzarlos a conocer la Constitución? A los legisladores. Ellos sí ¿no? Tienen que tener un curso intensivo. Y obligatorio. Casi un posgrado. Como con el que tenías unas discusiones muy férreas hace poco, que decía que no importaba lo intelectual que fueras, que así no se hacían los líderes. Esos líderes populares de verdad me revientan. Y se los digo yo que soy AMLover. Soy AMLover. Sí, pero AMLover de la vía fascista. AMLO lee y escribe, carajo. O sea, sí, claro que sí, tiene sus libros. Sacó un libro, ¿cierto? Ahora sobre temas de economía, muchos hay que volver a la Constitución. Señores, ¿no les parece? Noam Chomsky ya viene reconociendo la trayectoria. El mismo Fidel Castro viene reconociendo la trayectoria de este señor. ¿De AMLO? Así es, Fidel señor. Castro. Fidel Castro. Sí. Te voy a buscar la nota, lo dejamos pendiente para la siguiente semana. Es que no conocía su historia completa, seguramente. No la conocía. Sí, pues por eso. No, hay un video que circula ya en redes sociales. ¿El de la paloma? Voy a hacer algo, un argumento a favor de Obrador, Hay que tomar en cuenta, y esto sí es real, que la nueva Constitución de la Ciudad de México, su mayoría abrumadora fueron diputados electos por Morena. Entonces sí hay que darle mérito a Obrador, porque él directamente está detrás de esta nueva Constitución. La chairiza mexicana como tal. Sí. Bueno, no te me eleves tanto, mi Eliseo. Hay que darle justicia y honor a quien merece. Los diputados constituyentes de Morena hicieron buen trabajo. Miguel Ángel Mancera Espinosa, así se abrevia. ¿Cuál mérito tiene ese camarada? ¿Mancera? El mérito lo tienen los legisladores, el constituyente, que como tú bien lo decías, es Mancera es un tipo gris, es un cero a la izquierda, él no cuenta. De una sola dimensión. Está con nosotros Ignacio, maestro. López. Ignacio López.
el responsable Liceo, de la educación aquí en Ocotlán, así que hay que reclamarle a él que no haya clases de civismo. Esta invitación y también disfrutando esta discusión, ¿no? Esta sana discusión de las posturas y las ideas, y más ahora en el marco del centenario precisamente de nuestra Constitución vigente, ¿no? Porque así también 160 años de aquella Constitución de 1857, ¿no? Y ahora ya 100 años de la que actualmente nos rige, a pesar de sus poco más de 200 reformas a lo largo de 100 años, y coincido mucho con ustedes, ¿no? Y yo creo que hay muchos años ya, yo me acuerdo mucho que en la facultad leía Emilio Krieger ya hace 20 años se hablaba de la Constitución restaurada, ya él proponía un nuevo constituyente, ¿no? Sí, hace ya 20 años. Urge un nuevo constituyente. Pregúntenle a Nacho, porque él no me puede escuchar, pero pregúntenle las actividades que va a tener el municipio con motivo de los 100 años de la Constitución. Pregunta Víctor Nacho, ¿qué actividades va a tener el municipio con marco del festejo del centenario de la Constitución? Pues ya hemos tenido algunas actividades, de hecho por eso una disculpa por llegar tarde. Estuvimos ahorita en una escuela primaria, una de las escuelas primarias digamos aquí mal llamadas de la periferia, pero pues ahora de las colonias que no son propiamente del centro de Ocotlán, la escuela Melchor Ocampo, en el turno vespertino, y ellos, los niños de cuarto y tercero de primaria, prepararon unos honores cívicos precisamente alusivos a esto, ¿no? Y realmente vengo muy, muy emocionado porque a pesar de la corta edad, ya tienen los niños ese sentido crítico, ¿no? De la Constitución. Hablaba uno de los pequeños al leer la reseña y que renombraba pues los artículos fundamentales de los cuales pues la Constitución actual es la que da más cuerpo, ¿no? El artículo 3 de educación, el artículo 27 que habla de la tierra y la tenencia de los mares, y el artículo 123 sobre el derecho al trabajo. Pero al término de su participación, este niño de cuarto año dice que aún prevalece la injusticia social, que a lo largo de 100 años de la Constitución, a lo largo de la lucha armada que conocemos como la Revolución Mexicana, aún sigue latente injusticia social en el pueblo mexicano. Claro. Pero tú ya tienes estudios de licenciatura y tú eres un abogado y todo, pero eres pejista, como dice, pero escuchárselo a un niño de tercer año de primaria. No, pero es que no se necesita ser pejista. Claro que sí. Claro que no. Señores, hay que ser realistas. Y pejista. La condición de nuestro país sigue siendo exactamente la del porfiriato. Claro, ya no nos ponen a trabajar a fuerzas, pero los salarios que tenemos y las jornadas que tenemos son abrumadoras. En la Ciudad de México se está legislando, ya se legisló la nueva Constitución adoptando la semana inglesa. En el resto del país no existe. Somos un país de los que más trabaja a nivel global. Dentro de las 20 economías, dentro del G20, México acumula 2.250 horas anuales promedio, cuando el resto de los países que están dentro del G20 acumulan a lo mucho 1.700 horas de trabajo al año. Luego entonces, dentro de los 20 países, el salario promedio es de $100 diarios. En México el salario mínimo es de $3.9. Esos son datos de esclavitud, esos son precisamente los datos que nos hacen saber que no se nos ha hecho justicia a los mexicanos con la revolución, que seguimos sumidos en estas desigualdades sociales abrumadoras, en las que por un lado tenemos al hombre más rico del planeta, ya ocupa el cuarto lugar, creo, uno de los hombres más ricos del planeta, y por el otro lado tenemos a 50 millones de pobres, y dentro de esos 50 millones de pobres, 16 millones de pobres de extrema pobreza. Que ya le llaman con sus eufemismos pobreza alimentaria, que para el radioescucha que nos está sintonizando en este momento, eso significa que es básicamente gente que no sabe qué va a cenar esta noche. Eso es la pobreza alimentaria. Esas desigualdades sociales ha producido este país porque no existe una justa y equitativa distribución de la riqueza, porque Germán, porque Ignacio, porque un servidor vamos y pagamos nuestros impuestos, y hay grandes empresas, grandes cadenas en este país que no lo hacen. Entonces no nos ha hecho justicia la revolución. Lo que decía el niño de 4 años tiene toda la razón. No sé de dónde sacó su raciocinio, pero basta con observar la sociedad al final de un par de años de estudio para darse cuenta que no nos ha hecho justicia la revolución. Ya volviendo al tema de la Constitución. Invitarlos a que primeramente la conozcamos, ¿no? La leamos. Perdón. Es nuestra carta magna, es nuestro libro, nuestro libro que nos
da la pauta de cómo, nuestro contrato cómo social. vivimos, ¿no? O sea, es el pacto federal, es donde los mexicanos pusimos de acuerdo y en el cual pues disfrutamos de las garantías que ella nos lleva. Vamos a tener una actividad interesante el próximo domingo, el domingo 5 de febrero, que es precisamente el día del aniversario de la conmemoración de los 100 años. A las 10 de la mañana vamos a tener honores en la plaza principal con la participación de 3 escuelas secundarias, la Escuela Secundaria Federal Ignacio Manuel Altamirano, la Escuela Secundaria Benito Juárez y la Escuela Secundaria Técnica número 42. También la participación de una escolta del Tecnológico de Ocotlán y una banda monumental formada precisamente por alrededor de 70 elementos. Este acto conmemorativo pues va a tener, digamos, como tema central pues el centenario de la Constitución, una reflexión sobre ella, una semblanza y una conmemoración, ¿no? Y por la noche, a las 7:30 de la noche, la presentación de orquesta típica del municipio de Chapala, ahí también en la plaza principal, se va a develar una placa porque muchos, o más bien poca gente conoce que la plaza principal tiene el nombre de Plaza de la Constitución. Plaza Constitución. No es de este año, no es de 5 años, sino es desde hace ya bastantes años que lleva el nombre como de Plaza de la Constitución, pero pues nosotros la conocemos como la plaza principal, pero se va a colocar precisamente una placa recordando pues que esta plaza lleva el nombre de Plaza de la Constitución, pues, y la invitación abierta, ¿no?, a toda la población que quiera acompañar. Pues nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Por qué si apenas llegué, Víctor? No, pues si llegas tarde, Germán. Nos escuchamos el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes a las 5 de la tarde, aquí en Ciudad Capital, también con Eliseo Becerra, con Germán Saday, aquí a través de Radio Universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Agradezco a todos los que nos sintonizaron vía radio, vía Facebook. Les deseo un bonito y gran fin de semana a todos ustedes. Puente largo y que sepan por qué tenemos día libre. Así es, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, el primer lunes de febrero en conmemoración de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y además es el lema oficial este año. El lema del gobierno federal es año 2017, año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos, y la invitación ahí está abierta para que nos acompañen el domingo en los festejos conmemorativos. Yo los espero el lunes a las 5 de la tarde aquí en Ciudad Capital. Muchas gracias. Nos vemos, buen fin, bye. Bye. Creemos en Ocotlán como una ciudad capital. Ciudad capital. Ciudad capital.